base, ¿no? Para poderles dar chance igual a que hagan unos ejercicios que les voy a dejar precisamente para, pues yo creo que para el lunes, ahí para que no anden como tan correteados. Entonces, primer tip, las fórmulas deben de tener mucho cuidado cómo las leen. La variable que está despejada es a donde ustedes quieren llegar o lo que ustedes quieren obtener como un resultado final. Entonces, en ese sentido, esta fórmula sirve para ir de Celsius a Kelvin, esta sirve para ir de Celsius a Fahrenheit y esta sirve para ir de Fahrenheit a Rankine. Se preguntarán, bueno, ¿cómo le hago para pasar de Celsius a Rankine, por ejemplo, o de Kelvin a Fahrenheit? Lo que tenemos que hacer es combinar las fórmulas. Tienen dos opciones. Pueden ir calculando las transformaciones paso por paso, ¿sí? Por ejemplo, si quieren ir de Celsius de Fahrenheit a Kelvin, pues bueno, primero tendrán que transformar los Fahrenheit a Celsius y después los Celsius los van a tener que mandar a Kelvin. Esa es una opción, ¿sí? O pueden hacer combinaciones algebraicas con las fórmulas. Entonces, con eso es con lo que quiero empezar para tener aquí unas fórmulas, como quien dice, de partida. Entonces, vamos a trabajar ahorita así como los despejes, son bastante sencillos. Entonces, por ejemplo, los grados Celsius, perdón, va al revés, primero pongo el símbolo de grados, luego Celsius, se lee así, grados Celsius, no Celsius grados. Pues es simplemente este 273.15 pasa restando del otro lado. Entonces voy a tener Kelvin menos esa cantidad. Entonces, por ejemplo, ahí ya tengo el despeje de Celsius. Como verán, pues son fórmulas muy sencillas de manipular, puesto que solo tienen una sola variable. Ahora, para despejar Celsius aquí y tener una fórmula que vaya de Fahrenheit a Celsius, igual escribo grados Celsius, este 32 pasa restando, ¿sí? Entonces vamos a tener Fahrenheit, vamos a tener grados Fahrenheit menos 32, y después esto va a quedar dividido ahora por 9 y multiplicado por 5. Entonces el 9 antes estaba arriba, ahora queda abajo. El 5 antes estaba en la parte de abajo, ahora queda arriba. ¿Sí? Entonces vean, los despejes son muy sencillos. Solo existen estos dos despejes, o sea, no hay más despejes, puesto que nada más tenemos ahí las dos fórmulas. Y aquí para despejar los Fahrenheit, pues bueno, colocamos grados Fahrenheit es igual a grados Rankine menos 459.67. ¿Sí? Entonces ahí ya tenemos todas las fórmulas. Vean que pues solamente se necesitan las tres de arriba o las tres de abajo, o esta y esta, ¿sí? Y rápidamente manejar el despeje. Ahora vamos a empezarlas a combinar para que vean a lo que me refiero. Digamos que ustedes ahora quieren ir de Fahrenheit a Kelvin. Entonces esta tiene Kelvin, o bueno, lo vamos a poner en un diagrama. Ustedes quieren ir de Fahrenheit, vamos a ponerlo así, quieren llegar a los Kelvin. Entonces eso significa que para poder hacer esta transformación nos vamos a ayudar de un pasito intermedio, vamos a necesitar los grados Celsius. Entonces este puede ser un procedimiento. Tengo Fahrenheit, los transformo a Celsius con esta fórmula, y ya que tengo los Celsius, los transformo a Kelvin con esta fórmula, ¿sí? Entonces pueden usar las fórmulas por separado, o en su defecto hacer sustituciones múltiples. Como ustedes quieren los Kelvin, pues tomo esta fórmula, y aquí donde van los Celsius, pues sustituyo esto, y me va a quedar esta fórmula. Entonces esta fórmula sirve para ir de Fahrenheit a Kelvin directamente. Vean que la fórmula se hace un poquito más bromosa, pero bueno, ya nada más tienen que hacer un solo cálculo. Y bajo esta metodología podemos ir obteniendo distintas fórmulas según lo requiramos. Digamos que ahora queremos ir de Rankine, de grados Rankine, queremos ir a Celsius. Entonces, de Rankine puedo pasar a Fahrenheit. Entonces aquí pongo los Fahrenheit para que se lo imaginen, y de Fahrenheit ya llegó a Celsius. Entonces pueden ir haciendo estas tres transformaciones, o pueden combinar las fórmulas. Quiero llegar a los grados Celsius, entonces aquí tengo ya despejados grados Celsius, uno que tenga Fahrenheit,
Y donde están los Fahrenheit, ahora pongo la fórmula que me lleva de Fahrenheit de Rankine a Fahrenheit, ¿sí? Entonces, esta F la cambio por esta expresión de aquí. Entonces, este es el procedimiento que tengo que hacer. Y así puedo ir directamente de los Rankine a los Celsius. Y ustedes pueden ir combinando las fórmulas como prefieran. Vean que son fórmulas muy sencillitas de combinar. Y por ejemplo, ya que tenemos esta de Kelvin a Fahrenheit, si quisiéramos ir perdón, ya que tenemos esta de Fahrenheit a Kelvin, podríamos obtener una de Kelvin a Fahrenheit haciendo aquí el despeje. O combinando las fórmulas. Vamos a escribir el caso inverso. Ahora quiero Kelvin, quiero ir a Fahrenheit, ¿sí? Entonces el paso intermedio que voy a necesitar pues son Celsius. Entonces más fácil que hacer el despeje va a ser aquí combinar las fórmulas, puesto que ya las tengo todas escritas. Entonces quiero llegar a Fahrenheit, entonces busco un Fahrenheit que tenga Celsius, es esta, ¿sí? Y aquí los Celsius los voy a quitar y necesito una que tenga despejada Celsius y que tenga Kelvin, que es precisamente esta de aquí abajo. Entonces con esta fórmula puedo ir de Kelvin a Fahrenheit directamente. Y así podemos empezar a combinar todas las fórmulas y tener pues todos los casos de transformación posible. Entonces este es para el manejo de las fórmulas. Ya con este formulario vamos a poder abordar muy fácilmente los ejercicios que nos pide aquí las diapositivas. ¿Sí? Y bueno, para hacerlos para no revolvernos, los voy a ir haciendo en en un editor aparte. Antes de empezar con los ejercicios, ¿alguna duda o comentario? No, profe. Sale. Profe, ¿puede volver a la otra diapositiva para tomar el screenshot? Sí, deja maximizarla, la dejo ahí un momentito. Las importantes son las primeras Gracias, 6 profe. y ya digamos que estas son como subproductos o deducidas. De todas maneras, aquí va a seguir esta diapositiva, ¿no? Para mayor claridad. Sale, entonces vamos a hacer el primero. Necesitamos ir de Celsius a Kelvin. Entonces ya tenemos una fórmula, ¿sí? De Celsius a Kelvin es esta de aquí. Entonces vean que son fórmulas muy sencillas, muy simples de utilizar. Entonces para irlo haciendo, aquí colocamos el 100 y hacemos este procedimiento. Entonces 100 grados Celsius pues corresponden a 373.15 Kelvin, ¿sí? Y aquí le podemos poner la K sin ningún problema. Entonces vean que estas fórmulas no llevan unidades, solamente es para ir haciendo los cálculos. Incluso siempre al final de los problemas les recomiendo que escriban la equivalencia completa para que no vayan a confundirse en el procedimiento. Entonces pónganle ahí 100 grados Celsius son igual a 273.15 Kelvin. Entonces les pido que todas sus respuestas las traten de manejar de esta forma para evitar confusiones. Entonces ese es el ejercicio 1. El ejercicio número 2, 273 Kelvin a Celsius. Entonces vamos a buscar nuestra fórmula. Necesitamos algo que vaya de Kelvin a Celsius, es decir, que Celsius esté despejada. Es esta. Entonces vamos a utilizar esta ecuación y aquí vamos a poner 273. ¿Sí? Hacemos el procedimiento y vamos a tener que estos grados Celsius pues equivalen a 0.15. Entonces prácticamente 273 Kelvin pues son 0 Celsius. Aquí prosiguiendo con los ejercicios, 0 grados Celsius a Fahrenheit, necesitamos una fórmula que tenga despejada la F y tenga la C como variable. La buscamos de acá, que diga de aquí. Entonces necesitamos a la F despejada, aquí tenemos la F despejada y aquí tenemos a la C.
Entonces vamos a resolver este. Aquí vamos a sustituir el 0. Y haciendo esta cuenta, pues 9 por 0, 0, 0 entre 5, 0 y 0 más 32 quedan 32. Entonces podemos concluir que 0 Celsius, 0 grados Celsius, es igual a 32 grados Fahrenheit. Y perdón, aquí no escribí el resultado final. Tengo que 273 Celsius, no, perdón, 273 Kelvin, pues tienen que ser igual a 0.15 grados Celsius. Entonces vean, es muy sencillo, ¿sí? Vamos a hacer este último, grados Fahrenheit a Kelvin. Entonces la fórmula que vamos a necesitar es algo donde la C esté despejada y tenga la F como variable. Va a ser esta. Y bueno, aquí vamos a sustituir el 212. Si a 212 ustedes le quitan 32, 212 menos 32, les va a dar 180. Entonces aquí, haciendo los procedimientos paso por paso, les iría quedando así. 180 por 5 les va a dar 900, y 900 entre 9 les va a dar 100. Entonces quiere decir que 212 Fahrenheit son equivalentes a 100 grados Celsius. Permítanme ir acá a los comentarios. En el segundo, a ver, dejen ver, a lo mejor me... Sí, perdón, ignoré un signo menos, muchas gracias. Este número es mayor, entonces tiene que quedar negativo. Entonces eso es correcto. Gracias, Emiliano. Sí, aquí al profe se le anda cuatrapeando el signo. Luego eso pasa. Ya es la última clase del día, ya ando medio fumigado. Ando aquí desde las 8:50. Pero bueno, ¿alguna otra duda o comentario? Entonces, estos son 4 transformaciones muy sencillas. Antes de pasar a estos ejercicios, ¿sí? Estos ejercicios son del libro del Tippens, que tiene un poquitito más de nivel que el libro de Pérez Montiel, que es de donde sacamos el 1, 2, 3, 4, ¿sí? Y que también tiene un poquito más de nivel que su libro de texto. Antes de ir a esto, quiero relacionarles un tema que ustedes ya estuvieron viendo en Matemáticas 4. Ustedes ya estuvieron viendo funciones. Detalles más, detalles menos, pero quiero que detecten que estas ecuaciones se pueden escribir como funciones. Los grados Kelvin en función de los grados Celsius, los grados Fahrenheit en función de los grados Celsius, los grados Rankine en función de los grados Fahrenheit. Por ejemplo, aquí son los grados Celsius en función de los Kelvin, perdón, K mayúscula. Aquí son los grados Celsius en función de los grados Fahrenheit, y aquí son los grados Fahrenheit en función de los grados Rankine. Entonces vean cómo aquí podemos empezar a utilizar un poquito del aparato de matemáticas 4, ¿sí? Ahora, ¿por qué les estoy enseñando esto? Porque les quiero enseñar a hacer todas las transformaciones de todas las posibilidades de golpe. Entonces para eso nos vamos a ir a GeoGebra. Y aquí en GeoGebra ya grafiqué la primera. Kelvin en función de Celsius es C más 273.15. ¿Esto qué significa? El eje horizontal, acuérdense que es la variable independiente, que es la C. Entonces estos son los grados Celsius, ¿sí? Y la variable vertical son los Kelvin. Entonces ustedes nada más tienen que ir preguntando aquí. 100 grados Celsius pues corresponderán a estos grados. Aquí está precisamente el 373.15. Y ustedes aquí pueden ir viendo todas las transformaciones de golpe que están representados por una línea recta, ¿sí? Entonces de aquí en adelante voy a ir tratando de mostrarles cómo funciona el aparato matemático. ¿Qué ventaja tiene de pensarlo como una función? Pues aquí tienen todas las temperaturas transformadas.
O sea, aquí ya están hechos todos los problemas, lo único que ustedes tienen que ir señalando son los puntos en la recta numérica, ¿sí? Ahora, ya que tenemos esto, así como lo dice esta Dulce, pues esto es más rápido. Precisamente una de estas funciones está programado en Google, ¿sí? Y ustedes pueden hacer lo siguiente. Pueden escribir aquí un número como 100 grados Celsius a Kelvin. Le dan Enter. Ah, miren, creo que A ver, dejen ver. Aquí está. Entonces, pónganlo sin el símbolo de grados y les va a aparecer esta calculadora. Con esta calculadora, ustedes pueden pues transformar inmediatamente cualquiera de las escalas. ¿Sí? Aquí no vienen indicados los rankings, la realidad es de que los rankings casi nadie los utiliza. ¿Sí? Entonces aquí tienen una calculadora para transformar temperaturas. Ciertamente es valioso que ustedes sepan el álgebra y sepan hacer esto a mano, pero bueno, por practicidad y como la tecnología del avance lo exige, pues bueno, yo les presento aquí esta herramienta y quiero que entiendan que esta herramienta está basada precisamente en una de estas rectas. Entonces Google tiene programada esta recta y ya a Google nada más le van preguntando los puntos y ya a Google se los hace muy rápidamente. Podemos programar cualquiera de las otras fórmulas, ¿sí? Voy a programar esta para ir de Kelvin a Fahrenheit, ¿sí? Esta que tenemos por aquí. Entonces podemos escribir ay, perdón, es que tengo dejen hacer la pantalla para acá, porque como tengo la doble pantalla, cuando escojo el editor de el GeoGebra no me deja hacerlo. Entonces aquí lo voy escribiendo, ¿no? Pero yo sí lo puedo ver del otro lado. Entonces F va a ser función de C. No, perdón, F va a ser función de K. Quiero ir de Kelvin a Fahrenheit. Y entonces la fórmula que me va a quedar, que ya la dedujimos por acá, ¿dónde está el símbolo de fracción? Ahí lo tenemos. Este va a ser 9, que debe de multiplicar a K menos 273.15 y debe de ir dividido entre 5 y finalmente acá en la última parte se le suma un 32. Entonces ahí ya tenemos otra recta. La recta roja va mapeando, va monitoreando los valores. Ya vi por qué me está marcando error. Perdón, aquí es F en función de K. Y aquí nada más va la pura K. Ah, caray, ya se me hizo un batidero aquí. ¿Qué pues? ¿Por qué me pone eso? Y aquí ya está. Y aquí habíamos quedado que los Celsius es de K menos 273. Entonces aquí va la letra K minúscula menos 273.15. Ahí está. Ya. Entonces ahí está la recta roja. Entonces con la recta roja ustedes pueden transformar cualquier valor de Kelvin, que ojo, nomás tiene sentido desde los valores de 0 a los correspondientes valores en escala Fahrenheit. Entonces este es el tipo de ventajas matemáticas que tiene, bueno, este es el tipo de ventajas que tiene saber o entender teorías matemáticas un poquito más profundas. Y bueno, con ese transformador ustedes pueden hacer rápidamente este tipo de problemas. Entonces ya para terminar la clase voy a ir haciendo estos 3 problemas, que es más una cuestión de comprensión que una cuestión de cómo se dice, de cálculo. Ya vieron que las fórmulas son sencillas de manejar y también ya vieron que lo pueden hacer a través de una función en GeoGebra o lo pueden hacer con el transformador de unidades que tiene Google. Nada más antes de proseguir, no sé si hay alguna duda o comentario con todo esto que hemos estado platicando. Bueno, si no, ahora vámonos a los ejercicios. Lo voy a guardar para sacar las fórmulas del otro lado de la pantalla. ¿Sí? Sale, gracias Monse.
Ya, ahí Monse dice que no, por el momento. Igual cualquier cosa ahí me interrumpen. Entonces vamos con el primero de los de aquí. Una pared de ladrillo refractario tiene una temperatura interna de 313 grados Fahrenheit y una temperatura exterior de 73 grados Fahrenheit. Exprese la diferencia de temperaturas en kelvins, ¿sí? Entonces, para hacer esto, vamos a plantearlo de la siguiente manera. Estos problemas no solamente les piden hacer un cambio de escala, estos problemas les piden calcular una diferencia de temperatura. Entonces, cuando aparece la palabra diferencia de temperaturas, ¿sí? Eso es bien importante que me lo identifiquen. Significa calcular esto, significa calcular delta T. Esta delta T significa diferencia de temperaturas. Profe, una pregunta, ¿y esta siempre se va a aplicar para todas cuando tengan diferencias Sí. o tienen diferentes fórmulas? No, sí, aquí siempre se va a aplicar la misma. Y la fórmula de diferencia de temperaturas es bastante sencilla. Es la temperatura final menos la temperatura inicial. Hagan un poquito de memoria y esto ya lo habíamos hecho con el tiempo, la diferencia de tiempos, que era tiempo final menos tiempo inicial, la diferencia de posiciones, que era posición final menos posición inicial. Entonces, cuando aparece la palabra diferencia de temperaturas, tienen que identificar una temperatura final o una temperatura de referencia menos otra. Entonces, una diferencia de temperaturas significa simplemente restar, ¿sí? Entonces, ¿hasta aquí va quedando claro? Bueno, entonces hacer el cálculo de esto es bastante sencillo. Les pide expresa la diferencia de temperaturas en Kelvin. ¿Qué significa eso? Cada uno de estos los tenemos que transformar. Es decir, 313 grados Fahrenheit, necesitamos ver pues cuántos Kelvin son, ¿sí? Y para hacer eso ya de manera bastante rápida, pues podemos ir para acá, ¿sí? Entonces aquí en la presentación necesitamos de Fahrenheit a Kelvin. Entonces aquí vamos a poner Fahrenheit y acá en el dato de salida vamos a poner Kelvin. Y el dato que nos están dando es 313. Entonces esto ustedes lo pueden calcular con la fórmula. Vean que incluso aquí les enseña el procedimiento Google, ¿sí? Esta es la fórmula que nosotros ya sabíamos. Entonces esta es la primera parte del resultado. Necesitamos establecer que esos 313 pues son igual a 429 punto, le voy a dejar dos decimales, ¿sí? Y estos son Kelvin. Entonces ya tenemos la primera temperatura transformada. Después vamos a revisar la segunda, 73 Fahrenheit. Entonces vamos a ponerle aquí 73. Ahí está. Entonces vamos a tener que 73 Fahrenheit van a ser igual a 295.92. 295.92 y estos son Kelvin. Entonces ya tenemos aquí las temperaturas transformadas. Ya que las tenemos en Kelvin, ahora sí calculamos la diferencia. Entonces la podemos considerar aquí la temperatura final la más grande para que nos quede positivo. Entonces aquí vamos a poner este número y aquí le vamos a restar este número de acá. Y haciendo esa resta, voy a poner 429.26, le vamos a quitar 295.92 y el resultado de aquí va a ser 133.34. En este caso, como la diferencia de temperaturas está en Kelvin, pues aquí le vamos a poner un delta T igual a 133.34 grados Kelvin. Entonces, ese es todo el ejercicio. Cuando les pidan diferencias de temperaturas, siempre el primer paso es transformar las temperaturas y el segundo paso es hacer la resta. Si ustedes los hacen al revés, les va a quedar mal. Quiero mostrarles. Ustedes pudieron haber cometido este error. ¿Cómo va a ser un error? Bueno, ahorita lo tacho.
ustedes pudieron haber hecho esto así. Pudieron haber puesto acá, ¿cómo se llama? Pudieron haber puesto 313 grados Fahrenheit menos 73 grados Fahrenheit. Si ustedes hacen esa resta, les va a dar un delta T de 313 menos 73. Y aquí les va a dar 240. ¿Sí? Entonces, una diferencia de temperaturas de 240 Fahrenheit. Si ustedes estos 240 Fahrenheit los transforman a Kelvin, no les va a dar este número. De hecho, vamos a hacerlo. Vamos a poner aquí 240. Y vean que les da 388. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Una diferencia de temperaturas no se puede transformar así directamente. Vamos a entender qué es una temperatura y qué es una diferencia de temperaturas. Una temperatura es un valor en el termómetro. Ustedes pueden tener un termómetro en Kelvin y les puede estar marcando estos números, ¿no? Y ustedes quieren ver cuánto hay de aquí a la escala. Es decir, a uno le quitan el otro para ver cuál es como esa medida, ¿no? Esa resta o esa distancia. O pueden tener el termómetro en Fahrenheit. Entonces, estas dos medidas, como quien dice, o sea, no son equivalentes, no va a tener sentido. ¿Y qué es lo que esto significa? Digamos ya en términos bastante llanos. 1 grado Fahrenheit no equivale a 1 grado Celsius. 1 grado Celsius no equivale a 1 grado Rankine, ¿sí? Entonces de eso se tratan los problemas de diferencia de temperatura. Entonces, siempre que les pidan una diferencia de temperatura, transformen en las escalas que se las están pidiendo y hagan la resta. ¿Sí? Hacerlo de esta manera los va a conducir, este número transformarlo eventualmente a Kelvin los va a conducir a un error. Entonces, como esto es incorrecto, pues vamos a ponerle aquí una tacha. Entonces, aquí importa mucho el orden en el cual estén haciendo las cosas. Aquí hay una duda de Monse, ¿en qué situaciones puedo utilizar esto? ¿O en qué se trabaja? ¿O cuándo se aplica? Sucede, ¿cómo se llama? Es una cuestión de lenguaje. Estas diferencias de temperatura se utilizan en muchas fórmulas, nada más que no las hemos establecido. Resulta que cuando veamos la dilatación térmica, por ejemplo, por ahí ustedes seguramente han escuchado que cuando los objetos se calientan, cambian de tamaño. Por ejemplo, en las casas que son viejitas o de madera, conforme va avanzando el día, se puede ir escuchando cómo rechina la casa, ¿no? Lo que pasa es que las piezas de la casa al calentarse empiezan a expandirse y empiezan a chocar unas con otras. Entonces, para calcular esos cambios de tamaño, se tiene que hacer a través de una diferencia de temperaturas. ¿Qué aplicación o qué cosa importante tiene eso? Por ejemplo, poner placas de cemento. Si ustedes habrán visto con mucho cuidado, cuando se ponen adoquines, cuando se pone suelo o placas de cemento, se les suele dejar una especie de espacio entre las placas o entre los bloques, ¿sí? Más si va a ser un patio que va a estar expuesto al sol. ¿Qué es lo que sucede? Cuando el sol le pega al adoquín, pues la pieza se expande, ¿sí? Y esa expansión pues va a hacer que el cemento se reviente o que el adoquín se dañe, ¿sí? Y eso pasa precisamente por, ¿cómo se llama? Por un cambio de temperatura. Y para calcular esas diferencias de temperatura, pues bueno, hay que entender aquí bien este concepto. De hecho, esta delta T nos va a aparecer en casi todas las fórmulas que vamos a estar usando a lo largo del parcial. No sé si con eso queda ahí más o menos satisfecha la duda, Monse. Bueno, ahí espero que me escribas. Y luego, ok. Y luego Dulce, un ejemplo de problema de esos, los vamos a ver las siguientes clases. No corran, no los quiero saturar ahorita, apenas es martes y ya con ustedes voy en la 4ª clase de la semana, ¿sí? De hecho, más o menos toda la siguiente semana vamos a ver esos problemas de cambios de tamaño y tengo ahí ya unas presentaciones preparadas, Dulce, pero ahí lo vamos viendo paso a pasito. Entonces vamos a hacer otro de los de diferencia de temperatura. O sea, vean, están simples. Les dice, el punto de ebullición es del azufre. Del azufre es 444.5 Celsius. ¿Cuál es la temperatura correspondiente en Fahrenheit? Entonces aquí se cambia directamente la temperatura. Aquí no les están preguntando ninguna diferencia. Entonces, para hacer ese ejercicio, pues lo podemos hacer con el convertidor, ¿sí? Para hacerlo así bastante rápido. Entonces necesitamos ir de Celsius a Fahrenheit. Y aquí les ponemos 444.5. Y aquí la computadora hace la magia. Entonces el resultado es 832.1 grados Fahrenheit. O lo pueden hacer por medio de la sustitución de la fórmula, ¿sí?
Este, ánimo Julián, acuérdense que yo después, o sea, los veo mañana a 1 hora y ya después ya no me ven, entonces, también le descansan un poquito de física, pero sí, ya saben que el principio de parcial, yo me aloco, yo trato de ver muchos temas, de avanzar lo más rápido que se pueda, para que ya al final del parcial, pues estén relajados conmigo y presionados con todos los demás. Les apuesto que todos sus profes estos días le aprovechan para llevársela más leve, o me equivoco. ¿Sale? Entonces, este es este ejercicio, muy sencillo. Vamos a este otro. Un trozo de carbón vegetal estaba inicialmente a 180 grados Fahrenheit y experimenta una disminución de temperatura de 120 grados Fahrenheit. Entonces, de este tipo de problemas es bien importante que me identifiquen cuál es el valor inicial y cuál es el final, para que no vayan a confundir por ahí errorcitos, ¿sí? Miren, Luis Ángel ahí me da la razón, muy bien. o se la da Julián de que sí, apenas es martes. Pero bueno, o sea, ¿cómo se dice? Ya me la sé aquí en la escuela. Entonces no quiero no quiero hacer lo que hace la mayoría. No, sí es cierto. Sale, Es mucho. cierto de que los maestros dejan todo al último. Sale, entonces te agradezco el comentario, Luis Ángel. Y sí, o sea, si algo quisiera que me aprendieran, y miren, y todavía me falla, soy un ser humano con errores y limitaciones, traten de ser organizados para que no sufran en sus vidas, las vidas de a de veras. ¿Sí? Y aún así yo soy organizado y luego me pasa lo que me pasa. Pero bueno, entonces aquí lo importante es que me identifiquen quién es inicial y quién es final. ¿Sí? Entonces T0 es igual a 180 grados Fahrenheit y TF es igual a 120. Entonces esto quiere decir que el objeto se va a enfriar. Ahí tenemos 180 y 120 y queremos la diferencia de temperaturas en grados Celsius. Entonces el primer paso es estas mismas temperaturas escribirlas en Celsius, y para eso nos podemos ayudar del convertidor o de las fórmulas. ¿Sí? Entonces aquí yo me estoy volando la barda con esto del convertidor, pero bueno, soy más de la idea de que creo que es mejor que ustedes se sepan todos los trucos que uno tiene, ahí luego, para que no se sientan engañados. Entonces 180 pues corresponde a 82.222. 82.222 grados Celsius, y 120 a 48.88 grados Celsius. Entonces aquí lo tenemos, ¿sí? Y ya para calcular la diferencia de temperaturas, acuérdense que es final, eso nunca cambia, es final menos inicial, ¿sí? Entonces quiere decir que para tener esta diferencia, a le tengo que restar de por acá, y nos va a quedar negativo. Entonces, diferencia de temperaturas positiva, incremento de temperatura. Diferencia de temperaturas negativo, pues significa un desincremento en la temperatura. Entonces 82.22 le quitamos 48.88 y aquí nos va a quedar perdón, a 48.88 le quitamos 82.22 y nos va a quedar menos 33.34. ¿Sí? Si ustedes quieren calcular la diferencia de temperaturas en grados Fahrenheit, que se vale, digo, aquí el programa no se los pide, pero lo voy a poner por una cuestión así didáctica, al 120, pues hay que quitarle 180 y aquí nos va a quedar menos 60 grados Fahrenheit. Entonces, un enfriamiento de 60 grados Fahrenheit equivale a un enfriamiento de 33.34 grados Fahrenheit. Mucho ojo, si ustedes quieren transformar 60 Fahrenheit a Celsius o estos Celsius a Fahrenheit, no les va a coincidir. Entonces, la diferencia no es lo mismo que el valor de las temperaturas. Es una sutileza, pero bueno, es así.
Entonces ahí tenemos este. Y ya para terminar, ¿a qué temperatura la escala Celsius y la escala Fahrenheit coinciden con la misma lectura numérica? Entonces, para terminar esto, vamos a hacer lo siguiente. Voy a escribir las dos fórmulas de transformación, que son estas. ¿Sí? Entonces, este problema se puede resolver con cualquiera de estas dos. Nada más le voy a quitar la dependencia funcional para que no vayan a pensar que es una multiplicación. Entonces, lo que les está diciendo el problema, o lo que les está preguntando este problema, es saber si existe un valor de f que sea idéntico a un valor de c. A eso se refiere con que coincidan numéricamente. Entonces, eso significa que yo puedo tomar, por ejemplo, esta ecuación que está aquí. Y como f es igual a c, pues aquí en lugar de poner c, puedo poner la f. O al revés, acá aquí pude haber puesto la c. Entonces nos queda esta ecuación. Es una ecuación que tiene una incógnita. Le voy a quitar aquí el símbolo de grados para que se quede más como una ecuación. Y aquí vamos a resolver la f. Entonces el primer paso es, para quitar aquí las fracciones y trabajar todo muy fácil, voy a multiplicar toda la ecuación por 5. Entonces nos va a quedar 5f es igual a 9f más 32 por 5. Si hacen en su calculadora 32 por 5, les va a quedar 160. ¿Por qué lo hice así? Pues no, ya saben que a nadie le gusta trabajar con las fracciones. De hecho, yo siempre que puedo las evito. Entonces toda la ecuación por 5 se transforma en esta y ya no tenemos las fracciones. Ahora el siguiente paso es, lo puedo pasar para acá. Entonces me va a quedar 5f menos 9f. Y eso va a ser igual a 160. Hago la resta a 5f, le quito 9f, me va a quedar menos 4f. Y eso va a ser igual a 160. Y finalmente f me va a quedar como la división de 160 entre menos 4. Si ustedes hacen esta división, aquí les queda menos 40. Eso quiere decir que menos 40 grados Fahrenheit, ¿sí?, tienen que ser iguales a menos 40 grados Celsius. Y vamos a ver si eso es cierto. Vamos a ponerle aquí menos 40. Y ahí está. Menos 40 grados Fahrenheit equivalen a menos 40 grados Celsius. Entonces hay un punto en la escala donde coinciden ambas. Y es justamente este. Entonces ahí están más o menos todos los ejercicios. ¿Sí? Esos son los ejercicios de ejemplo. Vean que son bastante simples. ¿Qué les vamos a dejar de chamba? Pues ni más ni menos que estos. Entonces, los pueden hacer como quieran. Los pueden hacer, háganlos una vez con la fórmula ahí para que verifiquen que la saben utilizar bien. Y ya que le cachen a la fórmula, sin ningún problema, utilicen el convertidor. Para eso uno les enseña a utilizar el convertidor. Y hagan estos, ¿sí? Estos que son más de comprensión. Entonces vean que son muy sencillos. Estoy seguro que perfectamente los acaban la clase de mañana. Y pues bueno, esa es toda la explicación del día de hoy. Detengo aquí la grabación.